Madrid, invierno de 1935. En un piso modesto de la calle Luchana, número 33, un grupo reducido de jóvenes universitarios se reúne cada martes por la noche. No son más de 8. Algunos han llegado caminando desde la ciudad universitaria, otros desde pensiones cercanas al centro. Traen cuadernos y apuntes, pero no vienen a estudiar derecho ni medicina. Vienen a lo que llaman círculo de formación. La habitación es pequeña, apenas amueblada, una mesa de madera, sillas disparejas, una imagen religiosa en la pared. José María Escrivá, sacerdote de 33 años, espera sentado junto a la ventana. No hay pompa ni ceremonia. Abre un libro espiritual, lee un pasaje breve, y luego plantea una pregunta concreta sobre cómo vivir la fe en medio de los exámenes, las tensiones familiares, las dudas vocacionales. La conversación que sigue es directa, sin retórica. Cada uno habla de su semana, de sus fracasos pequeños, de sus intentos por rezar en el tranvía o santificar el estudio nocturno. Escrivá escucha más de lo que habla. Anota nombres en un papel. Al terminar, no hay conclusiones grandilocuentes, solo una indicación práctica para la semana siguiente. Un examen de conciencia diario, 5 minutos de lectura espiritual antes de dormir, una visita breve al Santísimo en la capilla universitaria. Esto, repetido cada semana durante meses, durante años, sería el núcleo invisible del Opus Dei. Si este tipo de análisis histórico riguroso te interesa, considera suscribirte al canal. Activar la campanita te permitirá recibir cada nuevo episodio de esta serie documental sobre la historia del Opus Dei. ¿Cómo se construye una institución religiosa? La pregunta admite muchas respuestas. Mediante decretos eclesiásticos, expansión geográfica, construcción de edificios, adquisición de influencia política. Pero entre 1933 y 1945, el Opus Dei siguió un camino distinto. Durante esos 12 años cruciales, la institución fundada por Escrivá en 1928 no creció de manera espectacular en número de miembros ni se expandió a múltiples países. No tuvo aprobación canónica formal del Vaticano, no construyó grandes sedes ni acumuló patrimonio. Lo que hizo fue forjar un método de formación interior tan específico, tan reiterativo, tan profundamente interiorizado por sus primeros miembros, que ese método se convirtió en la identidad misma de la institución. Cuando llegara la expansión, cuando vinieran las aprobaciones y los debates públicos, el Opus Dei ya no sería definible por su estructura jurídica o su presencia geográfica, sino por una manera concreta de entender la vida cristiana ordinaria. Este episodio documenta cómo se forjó ese núcleo formativo, pieza por pieza, en un periodo marcado por la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, cuando lo urgente hubiera sido sobrevivir, no perfeccionar un método pedagógico espiritual. En octubre de 1928, durante un retiro espiritual en Madrid, José María Escrivá experimentó lo que él describiría como una comprensión súbita de lo que Dios le pedía: fundar una obra que promoviera la santidad en medio del mundo ordinario, sin abandonar las profesiones seculares. Los testimonios de esa experiencia provienen del propio Escrivá y de relatos posteriores de personas cercanas. No existe documentación contemporánea del momento exacto. Lo que sí consta documentalmente es que en los 5 años siguientes, Escrivá trabajó como capellán en diversas instituciones madrileñas, entre ellas el Patronato de Enfermos, y comenzó a reunirse con estudiantes universitarios que mostraban interés en profundizar su vida espiritual. Pero hasta 1933, esas reuniones eran informales, exploratorias. No había un programa definido. Escrivá probaba enfoques distintos: charlas ocasionales, dirección espiritual individual, retiros breves. Lo que cambió a partir de 1933 fue la sistematización.
Escrivá comenzó a estructurar un método formativo con componentes específicos que se repetirían de manera constante. Ese método no surgió de un documento teológico previo ni de un manual importado de otras congregaciones religiosas. Surgió de la práctica, del ensayo y error con un grupo pequeño de jóvenes que en su mayoría estudiaban Derecho, Arquitectura o Medicina en la Universidad Central de Madrid. El primer componente del método era la dirección espiritual individual. Escrivá dedicaba varias horas a la semana a conversaciones personales con cada miembro. Estas conversaciones no seguían un esquema fijo, pero sí tenían elementos recurrentes, examen detallado de la vida interior, identificación de dificultades concretas en la oración, revisión de cómo se había vivido el trabajo o el estudio desde una perspectiva de fe. Los testimonios de aquellos primeros dirigidos, conservados en archivos del Opus Dei y en biografías autorizadas, coinciden en señalar que Escrivá insistía en la concreción. No preguntaba, ¿cómo va tu vida espiritual?, sino, ¿cuántos minutos rezaste ayer? ¿Qué pasaje del Evangelio leíste? ¿Hubo algún momento en que perdiste la calma con un compañero? El segundo componente era el círculo de formación semanal. A diferencia de una clase teológica, el círculo tenía una estructura más dialogada. Escrivá leía un texto breve, a menudo de autores espirituales clásicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o La Imitación de Cristo, y luego planteaba preguntas que obligaban a los asistentes a relacionar ese texto con su vida cotidiana. Los temas recurrentes eran la santificación del trabajo, la filiación divina, la presencia de Dios en lo ordinario, la mortificación cristiana entendida como dominio de sí mismo. No se trataba de debates abstractos. Escrivá pedía ejemplos concretos, situaciones reales de la semana anterior. El tercer componente era la oración mental diaria. Escrivá exigía, la palabra no es exagerada, que cada miembro dedicara al menos media hora diaria a la meditación silenciosa. En un contexto de estudiantes universitarios con horarios cargados, esta exigencia no era trivial. Los testimonios indican que muchos la cumplían levantándose más temprano o aprovechando desplazamientos en tranvía. Escrivá proporcionaba puntos de meditación escritos a mano, pequeñas hojas con ideas guía para cada día de la semana. Estos puntos se centraban casi siempre en pasajes evangélicos o en virtudes específicas: laboriosidad, sinceridad, humildad, alegría. El cuarto componente era la misa diaria. Escrivá insistía en que asistir a la misa no era un acto de devoción extraordinaria, sino el centro de la jornada. En Madrid de los años 30, esta práctica no era común entre laicos jóvenes, ni siquiera entre católicos practicantes. La mayoría asistía los domingos. Escrivá pedía que fuera diaria. Y no solo asistir, sino participar. Preparar la misa con una lectura previa de las lecturas del día, seguirla con atención, hacer una acción de gracias posterior. De nuevo, concreción. No bastaba con ir. Había que ir habiendo preparado algo específico. El quinto componente era el examen de conciencia nocturno. Cada noche, antes de dormir, revisar la jornada, qué se había hecho bien, qué se había hecho mal, qué oportunidades de servicio o de oración se habían dejado pasar, qué propósito concreto se tomaba para el día siguiente. Escrivá proporcionó durante estos años diversos esquemas escritos para facilitar este examen. Algunos han sido conservados en archivos y reproducidos en estudios históricos sobre la espiritualidad del Opus Dei. El sexto componente era la mortificación corporal voluntaria. Este aspecto, que décadas más tarde generaría controversia pública, era entendido en este contexto como una práctica ascética tradicional en el catolicismo. Pequeñas renuncias voluntarias, ayunos parciales, uso del cilicio o disciplina en días señalados, para fortalecer la voluntad y unirse al sufrimiento redentor de Cristo.
Escrivá lo planteaba no como una obligación rígida, sino como un medio propuesto a quienes quisieran profundizar en la identificación con Cristo crucificado. Los documentos de este período indican que no todos los miembros adoptaron estas prácticas con la misma intensidad. Estos 6 componentes no eran opcionales ni intercambiables. Constituían el núcleo del método formativo, y lo que resulta históricamente relevante es que, entre 1933 y 1936, este método se aplicó con una constancia casi obsesiva a un grupo que nunca superó las 20 personas. Escrivá no buscaba crecer rápido, buscaba que cada uno de esos jóvenes interiorizara profundamente esta manera de vivir. Los testimonios de los primeros miembros, recogidos en biografías y en entrevistas realizadas décadas después, coinciden en un punto: la sensación de que Escrivá estaba construyendo algo que debía ser sólido antes de ser grande. En 1934, Escrivá trasladó su residencia a un piso más amplio en la calle Ferraz. Este cambio no fue casual. El piso de Ferraz permitía alojar a algunos estudiantes que venían de provincias y no tenían dónde vivir en Madrid. Esto introdujo una nueva dimensión formativa: la convivencia. Los jóvenes que vivían en Ferraz no solo participaban en los círculos semanales, sino que compartían la vida cotidiana bajo la dirección de Escrivá. Esto incluía un horario común, levantarse a una hora fija, comenzar el día con oración mental, asistir juntos a misa, estudiar en silencio durante horas determinadas, cenar compartiendo impresiones del día, terminar con un rato de conversación y el examen de non 26, conciencia nocturno. Esta convivencia permitió a Escrivá observar de cerca cómo el método formativo se traducía en comportamientos concretos, y le permitió ajustar. Por ejemplo, detectó que algunos estudiantes tendían a prolongar excesivamente las conversaciones nocturnas, lo que afectaba el descanso y, por tanto, el rendimiento académico. Introdujo entonces una regla sencilla: apagar las luces a una hora fija. Detectó también que la oración mental matutina, si se dejaba a la libre elección de minometesi cada uno, tendía a ser pospuesta o abreviada. Introdujo entonces la práctica de hacerla en común, en silencio, en el pequeño oratorio del piso. Estos ajustes no estaban motivados por autoritarismo, sino por una pedagogía práctica: crear las condiciones ambientales que facilitaran la vida interior. En 1935, se incorporó al grupo un estudiante de ingeniería llamado Álvaro del Portillo. Su ingreso es documentalmente relevante porque del Portillo llegaría a ser, décadas más tarde, el primer sucesor de Escrivá al frente del Opus Dei. Pero en 1935, era simplemente un joven de 22 años que buscaba orientación espiritual. Los testimonios de Del Portillo, recogidos en procesos de beatificación y en biografías, indican que lo que más le impactó no fueron las ideas de Escrivá, que en gran medida ya conocía por su formación católica previa, sino el método concreto de vivirlas. Del Portillo describió años después que Escrivá le había enseñado a convertir el estudio en oración, no mediante fórmulas abstractas, sino mediante indicaciones muy precisas. Comenzar cada sesión de estudio ofreciéndola a Dios, hacer pausas breves para elevar el pensamiento a Dios, terminar con una acción de gracias por lo aprendido. En julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española. Este hecho histórico de enorme magnitud tuvo un impacto directo e inmediato en el Opus Dei. Madrid quedó en zona republicana. La persecución religiosa se intensificó. Escrivá tuvo que esconderse. Durante meses vivió oculto en 1995 diversos pisos de Madrid, cambiando de lugar para evitar ser detenido. En este contexto, el método formativo tuvo que adaptarse radicalmente. Ya no había círculos semanales en un local fijo. Ya no había convivencia en Ferraz.
Ya no era posible asistir a misa diaria en capillas públicas, porque muchas habían sido cerradas o destruidas. Pero lo notable es que Escrivá no suspendió la formación. La continuó de manera clandestina. Los testimonios de este período, recogidos principalmente en 1900, biografías autorizadas y en documentos conservados en archivos del Opus Dei, indican que Escrivá mantuvo contacto con los miembros mediante visitas breves y arriesgadas a sus escondites. En esas visitas, que a veces duraban solo unos minutos, Escrivá les entregaba puntos escritos de meditación, les preguntaba sobre su vida interior, les daba indicaciones concretas. No era posible mantener la regularidad del método, pero sí mantener la sustancia: oración diaria, examen de conciencia, santificación del tiempo presente, incluso en circunstancias de peligro. En diciembre de 1937, Escrivá logró salir de Madrid y cruzar a pie la zona nacional atravesando el frente de Aragón. El cruce, realizado con un pequeño grupo de acompañantes, duró varios días en condiciones de extrema dureza. Una vez en zona nacional, Escrivá se instaló en Burgos. Allí reanudó la labor formativa con los miembros que habían logrado salir de Madrid o que residían en otras ciudades. Pero el contexto era diferente. Burgos no era Madrid. No había universidad. Los jóvenes estaban dispersos, algunos incorporados al ejército, otros trabajando en lo que podían. La estructura del método tuvo que adaptarse de nuevo. Escrivá comenzó a escribir cartas. Muchas cartas. Estas cartas, conservadas en parte en archivos del Opus Dei, son documentos formativos. No son cartas afectivas ni meramente informativas. Son instrumentos de dirección espiritual a distancia. En ellas, Escrivá planteaba a cada destinatario cuestiones muy concretas sobre su vida interior, le recordaba los compromisos formativos, le daba indicaciones prácticas. Por ejemplo, a un miembro que estaba en el frente de guerra, le escribió indicándole que ofreciera cada día su trabajo, aunque fuera cavar trincheras, como oración, que aprovechara los momentos de guardia para rezar mentalmente, que hiciera examen de conciencia por la noche, aunque fuera brevísimo. La formación no se detenía por la guerra, se adaptaba. En 1939 terminó la Guerra Civil. España quedó bajo el régimen de Franco. Escrivá regresó a Madrid. Encontró el piso de Ferraz destruido. Encontró dispersos a los miembros. Algunos habían muerto en la guerra. Otros habían perdido el contacto. Otros se habían alejado de la vida religiosa. Pero los que permanecieron, un núcleo de no más de 10 personas, habían mantenido durante 3 años, en condiciones adversas, el método formativo que Escrivá había inculcado entre 1933 y 1936. Esto reveló algo importante. El método había arraigado. No dependía ya de la presencia física continua de Escrivá ni de una estructura material. Dependía de la interiorización personal. A partir de 1939, Escrivá inició una reconstrucción. Alquiló un nuevo piso en Madrid, en la calle Diego de León. Reanudó los círculos de formación. Reanudó la dirección espiritual individual. Reanudó la vida de convivencia con estudiantes. Pero ahora con una diferencia. Tenía la experiencia de haber visto el método funcionar en condiciones extremas. Esto le dio confianza para sistematizarlo aún más. En 1941, redactó por primera vez un texto escrito que recogía de manera orgánica las prácticas formativas del Opus Dei. Ese texto, de uso interno, no fue publicado, pero circuló entre los miembros. En él se especificaban con detalle los tiempos de oración diaria, la periodicidad de la dirección espiritual, las normas de convivencia, los criterios para la lectura espiritual. No era un reglamento rígido, pero sí un marco de referencia común. En 1943, Escrivá dio un paso más. Fundó el primer centro de formación del Opus Dei fuera de Madrid, en Barcelona.
No era una expansión geográfica masiva, sino una replicación cuidadosa del método. Escrivá envió a Barcelona a Álvaro del Portillo, ya entonces una de las personas más formadas en la espiritualidad del Opus Dei, con la misión de establecer allí la misma dinámica formativa que funcionaba en Madrid. Círculos semanales, dirección espiritual individual, convivencia, oración, diaria. Del Portillo debía formar a los primeros miembros barceloneses no mediante conferencias, sino mediante la práctica reiterada del método. Los documentos de este período, cartas de Escrivá a Del Portillo, informes de Del Portillo a Escrivá, revelan la obsesión por la fidelidad al método. Escrivá no quería que Barcelona improvisara, quería que repitiera. Cuando Del Portillo informaba de alguna dificultad, por ejemplo, que algunos estudiantes barceloneses encontraban excesiva la exigencia de la misa diaria, Escrivá respondía que esa exigencia era parte del núcleo no negociable del método. Si alguien no podía asumirla, no debía incorporarse al Opus Dei. Esta firmeza no era capricho, era la convicción de que la identidad de la institución residía en la radicalidad de la formación interior. En 1944 se incorporó al Opus Dei el primer grupo de mujeres. Esto supuso un desafío formativo nuevo. Escrivá no podía dirigir espiritualmente a mujeres de la misma manera que dirigía a hombres, por las normas canónicas de la época y por razones de prudencia. Encargó entonces la formación femenina a una de las primeras mujeres incorporadas, que a su vez había sido formada intensamente por Escrivá durante meses. El método formativo se transmitió así de manera indirecta, pero estructurada. Las mujeres del Opus Dei adoptaron las mismas prácticas: oración mental diaria, misa diaria, dirección espiritual semanal, círculos de formación, vida de convivencia en centros propios. La única diferencia era que la dirección espiritual la recibían de sacerdotes designados, no directamente de Escrivá. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Europa comenzó a reconstruirse. El Opus Dei en España tenía ya en ese momento unos 50 miembros, distribuidos entre Madrid y Barcelona. 50 personas en 17 años desde la fundación de 1928 y en 12 años desde la sistematización del método en 1933. Un crecimiento numéricamente modesto. Pero esos 50 miembros compartían una formación interior homogénea, profunda, reiterativa. Sabían exactamente qué significaba santificar el trabajo ordinario. Sabían cómo rezar media hora de oración mental. Sabían cómo hacer examen de conciencia. Sabían cómo vivir en convivencia manteniendo el recogimiento interior. Sabían cómo recibir y cómo dar dirección espiritual. Este núcleo de 50 personas, formadas con un método idéntico durante años, constituía ya una realidad institucional sólida. No dependía de la aprobación canónica del Vaticano, que aún no había llegado. No dependía de la expansión internacional, que apenas comenzaría en los años siguientes. Dependía de la identidad formativa compartida, cuando, a partir de 1946, el Opus Dei comenzó a expandirse a otros países, primero Portugal, luego Italia, luego toda Europa y América. Lo que se exportó no fue una estructura jurídica, sino este método formativo. Los primeros miembros que llegaron a Roma, a París, a Londres, a México, llevaban consigo no un manual de instrucciones ni un organigrama institucional, sino una manera concreta de orar, de trabajar, de vivir. Llevaban el método. La formación interior del periodo 1933-1945 se convirtió así en el ADN del Opus Dei. Todo lo que vino después, las aprobaciones canónicas, los debates teológicos, las expansiones geográficas, las obras educativas, las polémicas públicas, tuvo lugar sobre esta base formativa ya consolidada. Cuando en 1950 el Vaticano aprobó al Opus Dei como instituto secular, no estaba
aprobando una idea teológica abstracta, sino una realidad viva que ya llevaba 22 años funcionando con un método formativo específico. Cuando en décadas posteriores surgieron críticas o controversias sobre el Opus Dei, esas críticas encontraron una institución que no podía modificar fácilmente su identidad, porque esa identidad no residía en documentos modificables, sino en un método interiorizado por miles de personas a lo largo de décadas. La pregunta histórica relevante no es si ese método era el mejor posible, ni si era el único compatible con la espiritualidad católica, ni si debería haber sido más flexible. La pregunta relevante es por qué funcionó, por qué logró consolidar una identidad institucional tan fuerte en un periodo tan breve y en condiciones tan adversas. La respuesta reside probablemente en la combinación de tres factores. Primero, la concreción. Escrivá no enseñaba principios abstractos, sino prácticas específicas. No decía, sed santos, decía, rezad media, hora diaria. No decía, santificad el trabajo. Decía, ofreced cada tarea al comenzarla. Esta concreción facilitaba la transmisión del método. Cualquier miembro formado podía formar a otro replicando las mismas prácticas. Segundo, la reiteración. El método no se enseñaba una vez, sino que se practicaba diariamente durante años. La oración mental diaria, el examen de conciencia nocturno, la misa diaria, la dirección espiritual semanal, los círculos mensuales. Todo esto generaba una rutina que, con el tiempo, se convertía en segunda naturaleza. Los miembros no necesitaban recordar constantemente qué debían hacer. Lo hacían automáticamente. Tercero, la adaptabilidad dentro de la estructura. Aunque el método era riguroso, no era rígido. Durante la Guerra Civil, Escrivá adaptó el método a las circunstancias sin renunciar a su esencia. No dijo, como no podemos hacer misa diaria, suspendemos la formación. Dijo, como no podemos hacer misa diaria, hagamos oración mental aunque sea 5 minutos. Mantengamos el contacto aunque sea por carta. Esta capacidad de adaptar la forma sin perder la sustancia permitió que el método sobreviviera a condiciones que hubieran destruido una estructura más rígida. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo católico vivía una situación paradójica. Por un lado, había un deseo generalizado de renovación, de apertura al mundo moderno, de diálogo con la cultura secular. Este deseo culminaría décadas más tarde en el Concilio Vaticano II. Por otro lado, había una desconfianza profunda hacia el mundo secular, marcada por las experiencias traumáticas del nazismo, el fascismo, el comunismo, las guerras mundiales. En este contexto, el Opus Dei representaba una tercera vía. No era una congregación religiosa tradicional que se retirara del mundo. No era tampoco un movimiento laical sin estructura formativa sólida. Era una institución que proponía a laicos vivir en el mundo secular manteniendo una vida interior rigurosa. Esta propuesta no era obvia. De hecho, era controversial. Las congregaciones religiosas tradicionales tendían a ver con sospecha la idea de que un laico, viviendo en el mundo, con profesión secular, con vida familiar, pudiera alcanzar el mismo grado de santidad que un religioso consagrado. El Opus Dei afirmaba que sí podía, pero no mediante una espiritualidad light, no mediante una religiosidad ocasional, sino mediante un método formativo tan exigente como el de cualquier orden religiosa. Esta era la provocación del Opus Dei. No rebajaba la exigencia de santidad para adaptarla al mundo secular, sino que exigía al laico secular el mismo nivel de vida interior que se exigía al monje. Esta provocación solo era sostenible si el método formativo funcionaba realmente. Y el periodo 1933-1945 demostró que funcionaba.
Los primeros miembros del Opus Dei no eran monjes disfrazados de laicos. Eran estudiantes, profesionales, trabajadores ordinarios que efectivamente santificaban su vida cotidiana mediante un método concreto. Las fuentes documentales de este período, cartas, testimonios, biografías, coinciden en señalar que estos jóvenes destacaban en sus profesiones, eran socialmente normales, no exhibían públicamente su religiosidad y al mismo tiempo mantenían una vida interior intensa. Esta combinación no era fácil, requería un método formativo específico que enseñara a integrar oración y trabajo, vida interior y vida social, radicalidad evangélica y normalidad secular. El método formativo del Opus Dei en este periodo no era único en todos sus componentes. La oración mental diaria, la dirección espiritual, el examen de conciencia, la misa diaria, eran prácticas comunes en el catolicismo tradicional, especialmente en órdenes religiosas. La novedad residía en la adaptación de estas prácticas a laicos seculares. Escrivá no inventó la oración mental, pero sí diseñó un modo de hacerla compatible con el horario de un estudiante de ingeniería. No inventó la dirección espiritual, pero sí la sistematizó de manera que un joven profesional recibiera orientación espiritual semanal sin necesidad de vivir en un monasterio. No inventó el examen de conciencia, pero sí lo convirtió en una herramienta pedagógica diaria que ayudaba a un trabajador ordinario a revisar su jornada desde una perspectiva de fe. Esta adaptación no fue teórica, fue práctica. Escrivá no escribió primero un tratado sobre la santificación del trabajo y luego dedujo de él un método formativo. Hizo lo contrario. Primero experimentó con un método formativo durante años, viendo qué funcionaba y qué no funcionaba con jóvenes concretos, y solo después, décadas después, sistematizó teóricamente esa experiencia en textos como Camino, Surco, Forja. Estos libros, que serían ampliamente difundidos, no eran textos teológicos sistemáticos. Eran colecciones de máximas breves, aforismos prácticos, consejos concretos, que reflejaban la pedagogía oral de Escrivá durante el periodo formativo 1933-1945. El libro Camino, publicado en 1939, es particularmente relevante. No es un manual de formación del Opus Dei. Es una colección de 999 puntos breves, muchos de los cuales provienen de las conversaciones de Escrivá con los primeros miembros durante los años 30. Leer Camino es asomarse a la pedagogía concreta de Escrivá. Oración. ¿Has visto cómo se purifica el oro? El metal noble permanece entre las brasas, hasta que el fuego le ha consumido las escorias que le afeaban. Oración. Esa es la fragua donde se purifica el oro de tu alma. Este punto, y cientos de puntos similares, no son teología abstracta, son pedagogía concreta. Están escritos para ser leídos en voz alta en un círculo de formación, para ser meditados en la oración personal, para ser recordados en momentos de dificultad. La influencia de Camino en la formación de los primeros miembros del Opus Dei fue enorme. No porque fuera un texto doctrinalmente novedoso, no lo era, sino porque proporcionaba un lenguaje común. Los miembros del Opus Dei leían los mismos puntos, meditaban sobre ellos, los comentaban en los círculos, los citaban en la dirección espiritual. Esto generaba una homogeneidad cultural, una manera compartida de pensar y hablar sobre la vida espiritual. Esta homogeneidad facilitaba la transmisión del método formativo. Un miembro formado en Madrid podía ir a Barcelona o a Roma y encontrar allí el mismo lenguaje, las mismas referencias, la misma manera de entender la santidad del trabajo ordinario. En 1944, Escrivá escribió una carta larga a los miembros del Opus Dei explicando la naturaleza de la institución. En esa carta, que circuló internamente, Escrivá insistía en que el Opus Dei no era una congregación religiosa,
no era una asociación piadosa, no era un movimiento laical. Era algo distinto, una familia espiritual cuyos miembros compartían una vocación común a la santidad en medio del mundo. Pero esa vocación común no se sostenía por vínculos jurídicos, sino por la formación interior compartida. Un miembro del Opus Dei podía reconocer a otro miembro no por un distintivo externo, no por una tarjeta de identidad, sino por la manera de vivir, la manera de rezar, de trabajar, de hablar de Dios, de entender el sufrimiento, de enfocar la vida ordinaria. Esta identidad basada en la formación interior, no en la estructura jurídica, generó tensiones. El derecho canónico de la época no tenía una figura jurídica clara para el Opus Dei. No era una orden religiosa, porque sus miembros no hacían votos públicos ni vivían en comunidad permanente. No era una asociación laical ordinaria, porque tenía un compromiso formativo y espiritual muy intenso. Durante años, Escrivá intentó obtener del Vaticano una aprobación canónica que reconociera la especificidad del Opus Dei. Pero los canonistas romanos tenían dificultades para encajar al Opus Dei en las categorías jurídicas existentes. Esta tensión jurídica no detuvo la formación. Entre 1933 y 1945, el Opus Dei funcionó sin aprobación canónica formal del Vaticano. Funcionó bajo la autoridad del obispo de Madrid, que dio permisos provisionales. Pero la falta de aprobación definitiva no impidió que el método formativo se consolidara. Esto revela algo importante. La identidad del Opus Dei no dependía del reconocimiento jurídico externo, dependía de la coherencia interna del método formativo. En 1945, cuando Escrivá comenzó a considerar seriamente la expansión internacional del Opus Dei, sabía que no podía exportar una estructura jurídica inexistente. Lo que podía exportar era el método formativo. Y eso es lo que hizo. Los primeros miembros que fueron a Roma, a Portugal, a otros países, llevaban consigo no un estatuto jurídico, sino una formación interior sólida. Llegaban a un país nuevo, alquilaban un piso modesto, comenzaban a reunirse con estudiantes universitarios, aplicaban el mismo método, dirección espiritual individual, círculos semanales, oración diaria, misa diaria, convivencia, examen de conciencia. No, improvisaban. Replicaban. Esta replicación mecánica del método formativo generó más tarde críticas. Se acusó al Opus Dei de uniformidad, de falta de creatividad, de repetir esquemas sin adaptarse a contextos culturales diversos. Pero en el periodo 1933-1945, esa replicación fue deliberada. Escrivá quería asegurarse de que el método funcionara exactamente igual en Barcelona que en Madrid, exactamente igual en condiciones de paz que en condiciones de guerra. Solo después de comprobar que funcionaba, consideró prudente permitir adaptaciones locales. Pero esas adaptaciones vendrían más tarde, no en este periodo fundacional. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto indirecto en la formación del Opus Dei. España no participó directamente en la guerra, pero vivió sus consecuencias: aislamiento internacional, escasez económica, incertidumbre política. En este contexto, Escrivá mantuvo la formación del Opus Dei como una prioridad absoluta. No dijo, esperemos a que termine la guerra, para consolidar el método. Dijo, precisamente porque el mundo está en crisis, necesitamos formar bien a las personas que tenemos. Esta decisión fue estratégica. Cuando en 1945 terminó la guerra y Europa comenzó a reconstruirse, el Opus Dei tenía ya un núcleo de personas formadas que podían actuar inmediatamente. La formación interior del periodo 1933-1945 no fue un proceso tranquilo ni lineal. Hubo abandonos. Algunos de los primeros miembros dejaron el Opus Dei. Hubo crisis personales. Algunos miembros pasaron por periodos de duda, de cansancio, de desánimo. Hubo tensiones con familias.
Algunos padres no entendían por qué sus hijos dedicaban tanto tiempo a actividades religiosas en lugar de concentrarse en sus estudios o en buscar trabajo. Hubo incomprensiones eclesiásticas. Algunos sacerdotes diocesanos veían con sospecha esta insistencia en la santidad de los laicos, temiendo que devaluara el sacerdocio. Escribá enfrentó estas dificultades con un pragmatismo pedagógico. No intentó convencer a todos. Se concentró en formar bien a los que sí querían seguir el método. No rebajó las exigencias del método para hacerlo más atractivo. Mantuvo la exigencia y aceptó que algunos no la asumirían. Esto generó un grupo pequeño pero cohesionado. Los que permanecieron después de años de formación rigurosa tenían una convicción sólida. No estaban en el Opus Dei por inercia social ni por presión familiar. Estaban porque habían experimentado personalmente que el método funcionaba, que la santificación del trabajo ordinario era posible, que la vida interior intensa era compatible con la vida secular. Los testimonios de los primeros miembros, recogidos en biografías y en procesos canónicos, coinciden en señalar que la experiencia formativa del período 1933-1945 marcó sus vidas. Décadas más tarde, ya ancianos, recordaban con detalle los círculos de formación en Ferraz, las conversaciones con Escrivá, los momentos de oración en el pequeño oratorio, la dureza de la guerra, la alegría de retomar la vida formativa en 1939. Estos recuerdos no eran meramente nostálgicos, eran la constatación de que ese periodo había forjado su identidad espiritual. Todo lo que vivieron después en el Opus Dei, el crecimiento institucional, las responsabilidades, las crisis, los logros, lo vivieron desde esa identidad forjada en los años formativos iniciales. En 1945, el Opus Dei era una realidad pequeña pero definida. No tenía prestigio social, no tenía poder político, no tenía recursos económicos significativos, no tenía aprobación canónica definitiva. Lo que tenía era un método formativo consolidado y un grupo de personas que lo habían interiorizado profundamente. Este capital humano formado sería la base de todo el desarrollo posterior de la institución. Cuando en las décadas siguientes el Opus Dei creció hasta tener decenas de miles de miembros en decenas de países, ese crecimiento fue posible porque existía un método formativo replicable. Sin el periodo 1933-1945, ese crecimiento habría sido caótico, improvisado, incoherente. Con el periodo 1933-1945 fue sistemático, coherente, predecible. La identidad del Opus Dei, tal como se consolidó en este periodo, no era negociable. No era un conjunto de ideas que pudieran modificarse según las circunstancias. Era un método vivido que, para funcionar, requería fidelidad. Esta fidelidad al método generaría más tarde debates. ¿Era el método de Escrivá el único posible para vivir la santidad en medio del mundo? ¿No había otros caminos igualmente válidos? ¿No debería el Opus Dei ser más flexible, más abierto a diversas espiritualidades? Estas preguntas son legítimas, pero desde la perspectiva histórica del periodo 1933-1945 son anacrónicas. En ese periodo, Escrivá no estaba eligiendo entre múltiples métodos posibles. Estaba forjando un método concreto que funcionara. La pregunta no era, ¿es este el mejor método? Sino, ¿funciona este método? Y la respuesta empírica fue que sí funcionaba. El clímax formativo de este periodo se puede situar entre 1943 y 1945. En esos años, el método formativo estaba ya completamente sistematizado. Los círculos semanales seguían un esquema predecible. La dirección espiritual individual tenía una periodicidad fija. La oración diaria era una rutina establecida. La convivencia en los centros estaba regulada por normas claras. Todo esto permitió a Escrivá comenzar a delegar. Ya no necesitaba dirigir personalmente cada círculo, cada sesión de dirección espiritual. Podía formar a formadores,
Álvaro del Portillo en Barcelona, otros miembros en Madrid, podían replicar el método sin supervisión directa constante de Escrivá. Esta capacidad de replicación fue la prueba definitiva de que el método había arraigado. En 1945, Escrivá tomó una decisión que revelaría la solidez de la formación interior del Opus Dei. Decidió trasladarse a Roma. No fue una decisión impulsiva, fue estratégica. Escrivá sabía que para obtener la aprobación canónica del Vaticano, necesitaba estar en Roma, cerca de los dicasterios vaticanos, de los canonistas, de los teólogos que tomarían las decisiones. Pero trasladarse a Roma significaba dejar España, dejar a los miembros formados durante 12 años. ¿Sobreviviría el Opus Dei a la ausencia de su fundador? La respuesta fue que sí sobrevivió. Y sobrevivió precisamente porque la formación interior no dependía ya de la presencia física de Escrivá. Dependía del método interiorizado por los miembros. Cuando Escrivá se fue a Roma, el Opus Dei en España continuó funcionando exactamente igual. Los círculos semanales continuaron. La dirección espiritual continuó. La oración diaria continuó. Los miembros formados por Escrivá formaban a los nuevos miembros. El método se transmitía. La institución no colapsó por la ausencia del fundador. Esto demostraba que la formación había logrado su objetivo: crear una identidad institucional independiente de una persona, basada en un método compartido. La formación interior que definió al Opus Dei, entre 1933 y 1945, tuvo consecuencias a largo plazo que exceden el recorte temporal de este episodio. Pero dentro del recorte, las consecuencias fueron claras. Primero, el Opus Dei se consolidó como una realidad institucional viable, no como un proyecto personal efímero de Escrivá. Segundo, se generó un núcleo de personas formadas que serían los cuadros dirigentes del Opus Dei durante décadas. Tercero, se creó un método formativo replicable que permitiría la expansión posterior. Cuarto, se estableció una identidad específica, la santidad del trabajo ordinario, que diferenciaría al Opus Dei de otras instituciones católicas. Estas consecuencias no fueron casuales. Fueron el resultado de una estrategia formativa deliberada, ejecutada con constancia durante 12 años en condiciones adversas. Escrivá no construyó el Opus Dei mediante la expansión rápida ni mediante la búsqueda de prestigio social. Lo construyó mediante la formación interior lenta, profunda, reiterativa de un grupo pequeño. Esta estrategia contraintuitiva, invertir tiempo en formar bien a pocos en lugar de llegar rápido a muchos, resultó ser la clave de la solidez institucional posterior. En el contexto católico de los años 40, esta estrategia no era común. La mayoría de las nuevas congregaciones religiosas o movimientos laicales buscaban crecer rápidamente, ganar visibilidad, obtener aprobaciones eclesiásticas. El Opus Dei hizo lo contrario. Creció lentamente, mantuvo un perfil bajo, pospuso las aprobaciones hasta estar seguro de su identidad. Esta diferencia de enfoque generaría incomprensiones. Muchos observadores externos no entendían qué era el Opus Dei, por qué era tan exigente, por qué no parecía una congregación religiosa tradicional. Estas incomprensiones eran inevitables. La identidad del Opus Dei no era fácilmente clasificable porque se basaba en un método formativo concreto, no en una categoría jurídica reconocible. La formación interior del periodo 1933-1945 no resolvió todos los problemas futuros del Opus Dei. No evitó controversias posteriores, no evitó malentendidos, no evitó críticas, pero proporcionó una base sólida desde la cual enfrentar esos problemas. Cuando décadas más tarde surgieron debates sobre el Opus Dei, la institución pudo responder no solo con argumentos teóricos, sino con la evidencia empírica de miles de personas que vivían concretamente la santidad en medio del trabajo ordinario. Esa evidencia empírica era el fruto directo de la formación
interior consolidada entre 1933 y 1945. La formación interior que definió al Opus Dei entre 1933 y 1945 fue un proceso silencioso, casi invisible desde fuera. No generó titulares de prensa, no atrajo la atención de observadores externos. Ocurrió en pisos modestos, en conversaciones privadas, en oraciones silenciosas, en exámenes de conciencia nocturnos. Pero fue ese proceso silencioso el que forjó la identidad institucional. Cuando el Opus Dei se hizo visible públicamente en décadas posteriores, lo que se vio fue el resultado de esa formación interior previa. El edificio institucional que se hizo visible estaba construido sobre cimientos formativos invisibles, pero sólidos, forjados durante 12 años de trabajo pedagógico constante. Este episodio ha documentado ese proceso formativo, ha mostrado cómo un método concreto de oración, dirección espiritual, convivencia y santificación del trabajo se consolidó mediante la práctica reiterada durante años. Ha mostrado cómo ese método sobrevivió a la guerra civil, se adaptó a circunstancias adversas, se replicó en nuevas ciudades. Ha mostrado cómo la identidad del Opus Dei se construyó más por formación interior que por expansión externa, más por profundidad que por amplitud, más por consolidación que por crecimiento. Si este análisis histórico te ha resultado útil para comprender la génesis institucional del Opus Dei, considera dejar un comentario compartiendo tu perspectiva sobre la relación entre formación interior y consolidación institucional en movimientos religiosos. Y si quieres seguir profundizando en la historia del Opus Dei desde un enfoque documental riguroso, la suscripción al canal te mantendrá informado de próximos episodios que abordarán otros aspectos de esta institución compleja.